Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Hoy es domingo 5 de abril del año 2020 y este es el video de la predicación que corresponde a este domingo. Ustedes saben, lo estamos haciendo así por la contingencia que hay de no podernos reunir, de no poder hacer los servicios normales, la reunión de todos los hermanos. Y estamos haciéndolo así para que el mensaje de todas maneras llegue a ustedes. Gracias a Dios por estos medios que nos sirven para poder hacerlo. Bendito sea Cristo. Muy bien, yo quiero empezar, señor hermanos, leyendo en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos así la palabra. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios, tú conoces todas las cosas, Señor, y sabes, Dios, lo que ha estado pasando, bendito Dios. Y Padre, yo entrego delante de ti, Señor, esta palabra, Señor, y te pido, Dios, que toda distracción, Señor, y todo intento del enemigo por evitar, Señor, que este mensaje llegue a mis hermanos, Padre, sea derribado en el nombre de Cristo, y creemos que con tu Espíritu Santo, Señor, la palabra será, Señor, ministrada, podrá ser grabada, Señor, y podrá ser enviada a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor, y porque nos permite, Señor, hacer esto, Padre, para tu gloria. Permite, Dios, también que con tu Espíritu Santo mis hermanos reciban, Señor, el mensaje y a través de él, Señor, puedan ser edificados, Señor, y puedan crecer en madurez. En el nombre de Cristo, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos quieres, Señor, un pueblo conocedor, Dios, un pueblo que conoce a su Dios. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito eres. Muy bien, hermanos. En una común inquietud que se está sintiendo en todos lados, es necesario que podamos entender cómo, como pueblo de Dios, lo que debemos hacer para poder estar en plena certidumbre de fe. Es decir, es necesario que nosotros caminemos en fe, que tengamos fe, que sepamos esperar en Dios y que actuemos en la fe que Dios nos ha dado. Hay mucha gente que anda transmitiendo mensajes de positivismo, ¿verdad? Y pensar que debemos tener una mente positiva frente a los acontecimientos recientes, pues está bien. No es malo, está bien, es algo bueno. Pero algunos han querido ignorar lo que está pasando allá afuera con tal de no tener presiones o no tener
pensamientos negativos. El problema es que si nosotros ignoramos lo que está pasando afuera, esto puede traer destrucción para nosotros. Las cosas están pasando. Cosas terribles están ocurriendo allá afuera. Y si nosotros lo ignoramos y no hacemos caso, podemos recibir daño. La ignorancia destruye. Eso es verdad. Cuando nosotros conocemos, entonces podemos tomar las acciones correctas, o podemos tener acciones correctas. Ese ha sido el consejo de Dios para su pueblo, que tengamos conocimiento para que podamos actuar correctamente. Quiero mencionarles ahorita, sí, leí acerca de Josué, ¿verdad? Y dentro de todo lo que se menciona acerca de Josué, bueno, Josué tomando el mando, envió a Jericó unos espías. Envió a la ciudad de Jericó unos espías, a pesar de que la ciudad estaba bardeada, estaba amurallada. Mandó unos espías para que ellos miraran la ciudad cómo estaba conformada la ciudad, cuánta gente había, el ejército que resguardaba la ciudad, el armamento que ellos tenían, o sea, toda la información que aquellos espías podían obtener para poder llevársela a Josué. ¿Esto qué implicaba? Bueno, que Josué necesitaba conocer cuáles eran las condiciones de aquella ciudad para poder tomar las acciones correctas. Yo sé, Dios le entregó la ciudad. Josué no tuvo ni siquiera que entrar a la ciudad para destruirla, sino que Dios se las entregó. Dios derribó esos muros y entonces la ciudad fue entregada en manos de Josué. Pero Josué sabía, como líder, que él debía tener el conocimiento, debía saber cómo estaba la ciudad. Es necesario conocer lo que el enemigo está haciendo para que nosotros podamos contrarrestar lo que el enemigo está haciendo. Bien, ciertamente no debemos dejarnos llevar por el pánico de algunos, ni por la noticia amarillista. Seamos sabios y ecuánimes para poder tomar las decisiones correctas. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tomemos decisiones correctas. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, libro de Romanos 13, versículo 1, ustedes sigan con su vista, hermanos. Bendito sea Cristo, dice así, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque son autoridades establecidas por Dios. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, también el versículo 1, dice así, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 13 al 16, dice así, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Noten aquí, hermanos,
los hombres insensatos son ignorantes o los ignorantes son considerados insensatos. Nosotros no queremos ser considerados así, ¿verdad? Bien. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bendito sea Cristo. Así es que si nosotros somos avisados y somos entendidos, entonces seremos considerados siervos de Dios, no seremos insensatos, ¿verdad? Bendito sea Cristo. He recibido algunas llamadas de algunos de ustedes, ¿verdad? Con inquietudes de esta situación de la cuarentena y de cómo deben mantenerse, porque algunos todavía tienen trabajo, algunos pues están tratando de conseguir la provisión para los hogares, para sus familias, ¿verdad? Y pues yo digo que está bien, está bueno. Pero si las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa y Dios nos dice que respetemos a las autoridades, que nos sometamos a las autoridades, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Si realmente es menester para ti, es muy importante, muy necesario que salir, bueno, yo les he dicho, salgan, encomiéndense a Dios, usen su mascarilla, usen sus guantes, no se acerquen a la gente. Traten de mantenerse en lo que es la regla que han establecido las autoridades. Si no lo haces, entonces, pues probablemente pues recibirás una consecuencia. Mira, hace unos días, yo no sé cuánta gente se enteró de ello, pero en las noticias estuvieron informando de un pastor en Florida que convocó a una reunión, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Un servicio normal, y convocó a sus congregantes para que acudieran. Llegó la policía y se lo llevó y lo encerró, lo arrestó y lo encerró en la cárcel. Y él dijo, no, es que nosotros sí nos vamos a congregar porque nosotros no tenemos miedo del virus. Hermano, no se trata de tener miedo del virus o no. Este pastor se brincó estos textos que yo les acabo de leer. Este pastor no leyó estos textos, donde dice que debemos someternos a las autoridades, a los gobernantes. Y en ello, Dios nos va a bendecir a nosotros. Él recibió el daño, podemos decirlo así. Fue arrestado por no someterse a la autoridad. Nosotros no somos así. Yo no les daría un consejo así, hermanos. Si ustedes tienen necesidad de salir, bueno, justifiquen su salida, ¿verdad? Y protéjanse y guárdense de lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Si tú obedeces a las autoridades porque estás obedeciendo a Dios, Dios te va a respaldar. Dios nos respalda cuando nosotros lo obedecemos a Él. Si no lo obedecemos a Él, hermano, Dios no nos va a respaldar. Dios se hace a un lado y nos deja que vayamos por donde querramos nosotros. La palabra de Dios dice en Proverbios, dice el avisado ve el mal y se esconde. Dice, más el simple o el necio pasa, dice, y recibe el daño. Nosotros somos avisados, nos escondemos y el daño no nos llega, ¿verdad? Yo les hice referencia del pueblo de Israel cuando la última plaga, ¿verdad?, que Dios mandó sobre Egipto, que fue el espíritu de muerte sobre los primogénitos de los egipcios, tanto de las personas como de los animales, ¿verdad? ¿Cuál fue la instrucción de Moisés para el pueblo de Israel? Resguárdense sus hogares, quédense en sus casas. Si alguno sale, no es mi responsabilidad. Si alguno sale, no es mi responsabilidad. Yo estoy diciéndoles que ustedes se resguarden dentro de sus casas. La sangre del cordero sobre los dinteles de sus puertas, de sus ventanas, ¿verdad? Y todo el pueblo de Israel que se guardó, fue guardado, fue protegido. Ninguno de sus primogénitos murió. Bueno, hermano, esa es la enseñanza para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el tema de hoy es 3
casos de resguardarse bajo la autoridad. 3 casos. Te acabo de mencionar uno que no es el que yo tengo aquí. Yo sé que la Biblia tiene muchos, la Biblia es vasta para darnos ejemplos y enseñanzas. Pero yo tomé 3 casos y te los voy a dar, te los voy a enseñar, para que tú también los tengas como ejemplo para ti, para tu vida, para la vida de tu familia, ¿verdad? Muy bien, el primero de estos casos lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y precisamente vamos a hablar acerca de Josué, ¿verdad? Algo que Josué hizo y que por esa razón hubo el resguardarse bajo una autoridad. Bien, Josué, después de la muerte de Moisés, ya tomando el mando de las huestes de Jehová que salieron de Egipto, se llegó a la conquista de Canaán y otras regiones, las cuales Josué, de acuerdo al consejo de Moisés y de Dios, repartió por heredad las tierras a todas las tribus de Israel, excepto a los levitas, porque para los levitas había una porción diferente, ¿verdad? Sí establece la Escritura, y te voy a dar los textos para que tú los leas, Números capítulo 3, versículo 45, Deuteronomio 18:1 y Josué 13, versículo 14 y versículo 33, ¿verdad? Dice que para los levitas la porción que a ellos les tocaba como heredad era Jehová mismo, era Dios mismo, y que ellos iban a ser mantenidos por Dios. Pero también Dios les entregó 48 ciudades. Fue una instrucción que Dios le dio a Moisés. Entonces ellos, después de que Josué repartió a las tribus, excepto los levitas, repartió los territorios que habían conquistado, ¿verdad? Entonces los levitas vinieron y pidieron las ciudades para ellos, las ciudades que Dios había dicho que les iban a dar. Entonces fueron otorgadas 48 ciudades, 42, de las cuales 6 de ellas eran ciudades de refugio, iban a ser ciudades de refugio, ¿verdad? Eran ciudades con sus ejidos, 42 ciudades con sus ejidos, más 7 ciudades que iban a ser ciudades de refugio. En el capítulo 20 de Josué, versículos 1 al 9, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Y bueno, entonces establecieron las ciudades, cuáles eran las ciudades y en dónde se iban a encontrar. Bien, estas ciudades tenían el propósito de evitar que un inocente fuera muerto o que muriera un inocente, ¿verdad? La persona que cometía el homicidio sin intención, ¿verdad? Huía
o se resguardaba en estas ciudades. La ley decía que si alguien mataba a alguien, ¿verdad?, el familiar de aquel que había muerto podía tomar venganza y podía matarlo. Y la ley lo protegía, ¿verdad? Entonces se llamaba el vengador de la sangre. Así es como se le llamaba, así es como se determina, como dice aquí en el texto. Entonces, cuando esto pasaba, entonces el vengador pues iba en busca de aquel que había matado y hasta que lo encontraba y lo mataba. Y ya ahí terminaba el asunto. Pero cuando el homicidio había sido sin intención, entonces la persona huía a esta ciudad, a una de estas ciudades, y se resguardaba ahí. Y dice que esta persona permanecía en esa ciudad o bajo la autoridad de esa ciudad y el vengador no podía hacer nada, ni siquiera se le podía entregar a esa persona para que él tomara la venganza. Quiere decir que aquella persona se resguardaba bajo la autoridad de esa ciudad. Esta persona debía permanecer dentro de la ciudad. Si esta persona salía de la ciudad, corría el riesgo de que el vengador lo encontrara y lo matara. Fuera de la ciudad no había protección. Dentro de la ciudad la persona estaba protegida. Fuera de la ciudad corría el riesgo de que lo encontraran y lo mataran. Esta persona tenía que permanecer en la ciudad, el asesino tenía que permanecer en la ciudad hasta que se estableciera el juicio, de acuerdo a lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Por medio del juicio se determinara que la persona era inocente, ¿verdad? Se les daba, no sé si un salvoconducto, ¿verdad? Un papel, un documento que dijera tú eres inocente del homicidio de fulanito porque fue un homicidio sin intención, ¿verdad? Pero debía permanecer ahí hasta que se estableciera el juicio y hasta que muriera el sacerdote en turno, el sumo sacerdote en turno. Y yo quiero pensar que las personas pues, pasaban muchos años dentro de esas ciudades, confinadas dentro de esas ciudades, seguras. Si no querían estar seguras o si no querían estar ahí, pues salir de ahí era una inseguridad tremenda, ¿verdad? Entonces podemos ver que las personas realmente se mantenían seguras cuando ellos se mantenían dentro de la ciudad, no fuera de la ciudad. Las autoridades les decían, o los ancianos les dijeron, mientras estés dentro de la ciudad tú vas a estar seguro, pero si tú sales de la ciudad es tu responsabilidad. Te pueden encontrar y te pueden matar, ¿verdad? Muy bien, pues aquí vemos entonces que estas ciudades tenían ese propósito, resguardar a las personas, resguardar a aquellos individuos que necesitaban ser resguardados para que el vengador de la sangre no los matara. Y bueno, yo veo que Dios tenía un propósito específico, porque hacer 6 ciudades, ¿verdad? Ya vimos para que la gente se pudiera resguardar en ellas. Pero ¿por qué 6 ciudades? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4, 3? No sé. Yo no sé si la determinación era por las zonas, ¿verdad? Las regiones, pues aquí necesitamos una, otra y otra y otra, ¿no? Como pudiéramos decir, las ciudades establecen en dónde deben poner los centros de detención, ¿verdad? Las cárceles. Bueno, para tal región una, para acá necesitamos otra, para acá. Bueno, aquí eran 6 ciudades, Dios determinó 6 ciudades, no tanto por las regiones, porque pues en un momento dado Josué no sabía ni siquiera cuáles era todo el territorio que Dios les iba a dar victoria, ¿verdad? Pero fueron 6 ciudades las que establecieron, 6 nada más. Pero yo te digo, para nosotros en la actualidad, porque en la actualidad esas 6 ciudades ya no existen, esas 6 ciudades ya no funcionan como tal. No hay tal ciudad donde tú vayas y te metas, y si cometiste un homicidio aún sin intención, que vayas y te metes, etiquetas y te resguardes para que no existe. Si alguien comete un delito, o donde lo encuentren, lo agarran y lo ponen preso, ¿verdad? Bueno, pero en la actualidad tenemos una 7ª ciudad de refugio. Si no lo sabías, te lo voy a decir. Hay una 7ª ciudad de refugio. Y esta 7ª ciudad tiene un nombre. Así como los demás tenían nombres, ¿verdad? Como aquí dice en Becer,
en Ramot, en Gad, y así, cada una de ellas, ¿verdad? Esta ciudad tiene su nombre, se llama Jesucristo. Esa es la séptima ciudad de refugio, a donde todos los que hemos recibido a Jesucristo, todos los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, nos hemos acogido a esa ciudad de refugio. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sabes por qué? Porque el sumo sacerdote ya murió. Dio su vida, entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener libertad. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Te sirva esto para mensaje de salvación. Si alguien lo está escuchando, si alguien está escuchando esta predicación que no sea salvo, bueno, el mensaje está ahí. Ven a la séptima ciudad de refugio, que es Cristo Jesús. Tus pecados serán perdonados y tú tendrás libertad. Bendito sea Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Bendito Dios. Alabado sea Cristo. Tenemos esa séptima ciudad de refugio. Una ciudad a la que podemos acudir, una ciudad en la cual tenemos la protección de la autoridad, que es Cristo Jesús mismo. Bendito sea Dios. Bien. Número 2. Continuaremos en el Antiguo Testamento. Nos vamos a ir al libro de Génesis. Es una historia que muchos de nosotros hemos conocido desde niños, ¿verdad? Una historia que nos la cuentan en una manera que nos es muy agradable, ¿verdad? Una aventura muy especial, ¿verdad? Y esta la encontramos en el capítulo 6, versículos 5, desde el versículo 5 hasta el capítulo 7, versículo 24. No lo vamos a leer todo, voy a leer parte de los primeros versículos y después uno que otro versículo entre todos ellos. Tú conoces ya la historia, ya te la sabes. Moisés, Dios le dijo que construyera un arca, hizo un barquito, y ahí entró con todos los animales y llovió mucho, y ellos no les pasó nada, y después de que dejó de llover, pues ya Noé salió del arca, y todos felices, todos contentos, ¿verdad? Esa es la historia que todos conocemos. Y está bien, no hay ningún problema con ello. Una historia para niños que sirve mucho para enseñarles muchas cosas acerca de Dios. Yo quiero leer y bueno, te voy a empezar a compartir este segundo caso, ¿verdad? Dice, desde el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué es lo primero que podemos ver? Lo primero que podemos ver es que este mundo, ¿verdad?, o esta sociedad estaba sin autoridad. No había autoridad. Alguien que estableciera reglas o estatutos o algo que no permitiera que la gente hiciera el mal, ¿verdad? Entonces, como no había eso, entonces la gente pues se tiró a hacer el mal, ¿verdad? Dice la Escritura que de continuo, dice, en el corazón de ellos era solamente el mal. Había una suprema autoridad que era Dios, ¿verdad? Y todos lo sabían. Pero como Dios estaba en los cielos, pues la gente dijo, pues Dios en los cielos y nosotros aquí en la tierra, y pues aquí hacemos lo que queremos. Y la gente empezó a hacer lo que quería, y la tierra se empezó a corromper, dice. La tierra se corrompió. La gente empezó a hacer el mal, y no respetaban y no obedecían lo que Dios decía, ni a Dios mismo, ¿verdad? Pero aquí vemos a este varón, Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo quiero creer que este hombre
¿verdad? Era un hombre justo, ¿verdad? Un hombre recto, ¿sí? Temeroso de Dios, ¿verdad? Y que pues él hacía lo correcto y que muy probablemente él era un predicador, decirle a la gente, oigan, están haciendo mal, no está bien lo que están haciendo, tranquilos, pórtense bien, arrepiéntanse, porque puede venir algo a sus vidas que no les va a gustar y no lo van a querer, ¿verdad? Pero este hombre halló gracia delante de Dios, ¿verdad? Y más que nada escuchó la voz y obedeció. O escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. Yo pudiera imaginar, ¿verdad?, que la situación de Noé no es diferente a la de muchos de nosotros ahorita aquí en este tiempo, especialmente en esta situación que está pasando. Se está sabiendo que hay mucha gente que está diciendo, no tengas miedo, no pasa nada, sal. Por ahí un video de un hombre que andaba en otro país diciendo, aquí no pasa nada, la gente no trae cubrebocas, no trae guantes, no, la gente aquí no se está enfermando de ese virus. Yo les digo, salgan a la calle, hagan sus carnes asadas, abrácense y bésense y no hay ningún problema y todas esas cosas, ¿no? Y yo quisiera pensar que pues así era con Noé, ¿no? Cuando Dios le dijo que él iba a traer un diluvio y que iba a destruir a los hombres, Noé les dijo a los hombres, hey, cálmense, pórtense bien porque Dios va a traer un juicio. Y aquellos dijeron, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien, vente, disfruta con nosotros, vamos a pachanguear y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a visitar a fulanito y vamos a visitar a fulanita y vamos a hacer fiesta, vamos a reunirnos y toda la cosa. Yo imagino que así era igual, ¿verdad? Sin embargo, pues Noé no hizo caso de nada de eso, ¿verdad? Sino que Noé se sometió a lo que Dios le hablaba, a la voluntad de Dios. Y dijo Noé, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Ustedes sigan lo que ustedes quieren, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Yo me voy a someter a mi autoridad, que mi autoridad es Dios, ¿verdad? Porque no había autoridad, no había gobernadores, no había policía, no había presidente, no había gobierno que estableciera algún lineamiento, ¿verdad? Si no era Dios el que lo establecía. Pero aquellos hombres no querían escuchar a Dios, pero Noé sí escuchó a Dios. Bien, Noé hizo todo conforme Dios le indicó. Cuando Noé recibió la palabra de Dios, Noé tenía 500 años. Y Dios le dijo a Noé que construyera el arca, le dio medidas, le dio planos, le dio dimensiones, le dio todo. Le dijo quiénes iban a estar dentro del arca, a quiénes debía meter, a quiénes no debía meter y así, ¿verdad? Bien. Esto le llevó 100 años, porque dice la Escritura en el capítulo 7, en el versículo 5 y 6 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años cuando empezó el diluvio. Pero cuando Noé recibió el mensaje de Dios, él tenía 500 años. O sea que más o menos 100 años duró Noé haciendo esa arca. 100 años duró haciendo el arca. Definitivamente tenía una determinación. Había una determinación en Noé. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Eso era la determinación. Yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer lo que Dios me indique. Cuando Noé terminó el arca, Dios habló con Noé y le dijo, vas a meter a los animales así y así, tantos de tantos, y va a entrar tu esposa contigo, van a entrar tus 3 hijos y van a entrar las 3 esposas de tus hijos. Tus hijos no tenían hijos. Es decir, dice la Escritura que cuando ellos salieron del arca, salieron 8 personas, que eran Noé, su esposa, 2. Sus 3 hijos, 5, y sus 3 esposas de sus hijos, 8. 8 personas salieron del arca. Salieron el día
en el año 601 de la vida de Noé. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces Noé tenía 500 años, tardó 100 años en construir el arca. A los 600 entró al arca de Noé y en el año 601 salió del arca. Todo un año estuvo dentro del arca, encerrado, todo un año dentro del arca. Ni siquiera lo sabía, porque la ventana que hizo arriba tenía que estar cerrada para que el agua no entrara. Y dice aquí, y esperó aún otros 7 días, en el capítulo 8, versículo 12 de Génesis, dice, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y Dios le da instrucción de que salgan él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, que salgan del arca, ¿verdad? Lo que podemos ver es esto. Noé se resguardó bajo la autoridad y fue libre junto con su familia del castigo divino, que era el diluvio. Él se resguardó bajo la autoridad. Dios le había mandado, él obedeció. Se metió en el arca que él mismo había construido, ¿verdad? Y una vez más vemos aquí, un año estuvo encerrado en esa arca. Y nosotros aquí con 2 semanas, 3 semanas ya estamos desesperados, ¿no? Algunos piden un descanso para los niños. Ay, los niños necesitan salir al parque. Los niños necesitan. Le decía yo a mi hija, le digo, mira, yo creo que a muchos les está pasando lo que, pues, mucho se ha dicho, ¿no? Cuando la mamá tiene frío, el niño tiene frío. Cuando la mamá tiene calor, el niño tiene calor. No importa si el niño tiene o no tiene. Simplemente si la mamá siente frío, pues el niño debe tener frío. Y si la mamá siente calor, pues el niño debe tener calor, ¿verdad? Y de igual manera, los papás encerrados con los hijos en la casa, pues están desesperados por salir. Y entonces, es que mi niño necesita salir. Y tu niño realmente te dijo, ay papá, me siento que me estoy ahogando, necesito salir al parque. No lo creo. Pero bueno, ahí se las dejo, ustedes saben, ¿verdad? Bien, ese es el segundo caso, ¿verdad? Donde Noé, resguardándose bajo la autoridad, pues permaneció en esa arca y estuvo seguro mientras él estuvo dentro del arca. Si Noé hubiera abierto la ventana, que no hubiera sido el tiempo y que Noé hubiera querido salirse, pues entonces hubiera habido un gran problema, porque dice la Escritura que Dios fue el que le cerró la puerta. Noé no podía abrirla, porque Dios la había cerrado. Si él hubiera querido abrirla, pues hubiera habido una consecuencia muy grave, ¿verdad? Tanto quizás él como su familia hubieran quizás muerto, ¿verdad? Pero en fin, gracias a Dios por la obediencia de Noé. Y número 3, también no es en el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Encontramos a un varón que igualmente se resguardó bajo la autoridad, ¿verdad? Es un varón que, pues hemos hablado mucho de él, hemos hablado muchas cosas, hay muchas enseñanzas de la vida de este varón. Cuando él tuvo un encuentro con Dios, pues él cambió su vida y desde ese momento él empezó a dedicarse a predicar el Evangelio y toda su vida lo hizo, se dedicó a predicar el Evangelio, ¿verdad? Conocemos la conversión de Saulo de Tarso, sí, hermanos, Pablo, nuestro hermano Pablo, nuestro querido hermano Pablo. Él vino a ser el apóstol a los gentiles. Y gracias por el Evangelio que vino a través de Pablo, porque por eso nosotros recibimos el Evangelio.
no se quedó en los judíos, sino que Pablo llevó el Evangelio al mundo, a las gentes, a los gentiles. Bendito sea Dios. Y por esa razón nosotros tenemos la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Este llamado a predicar el Evangelio se vio en un momento dado en una situación de resguardarse bajo la autoridad romana. Él estaba bajo la cobertura de Cristo Jesús. Eso es definitivo. Cristo Jesús lo cubría y él estaba resguardado en esa cobertura de Cristo, del pastor de los pastores, ¿verdad? Pero llegó un momento en que Pablo tuvo que pedir ser resguardado por la autoridad romana, ¿verdad? En Hechos capítulo 22, versículos 19 al 30, yo voy a leer, hermanos, igualmente, y ustedes siguen con su vista. Hechos 22, del 19 al 30, dice así, yo dije, Señor, saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos, déjenme ver si estoy leyendo correctamente, Hechos 22, del 19 al 30. Sí. Dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordené que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le preguntó ante ellos. Bueno, ya viene otra parte, otra cuestión ahí. Pero él pidió estar bajo la autoridad romana, los romanos eran los que estaban gobernando, y era el gobierno que los judíos tenían en ese entonces, y ellos tenían que resguardarse bajo esto. Entonces, Pablo sintió, ¿verdad? Él confiando en Cristo, confiando en Dios, sintió que era necesario que él clamara a resguardarse bajo la autoridad romana. Y Pablo, bajo el cuidado de los romanos, fue guardado de una emboscada, ¿verdad? También fue guardado de morir en un naufragio, ¿verdad? La emboscada, nos dice en el capítulo 23 de Hechos, versículos 12 al 22, nos dice así, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración.
los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el... hasta el 22. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darles. Él entonces, tomándole, lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Muy bien. Ese es el asunto en que fue librado de una emboscada por los mismos romanos, ¿verdad? Quiere decir que Pablo, cuando se resguardó bajo la autoridad de los romanos, él fue protegido, ¿verdad? Hubo un naufragio también cuando él era llevado a Roma, ¿verdad? Él tenía que comparecer en Roma, tenía que predicar en Roma, eso fue la encomienda que Dios le dio. Y cuando iban en el barco naufragó y fueron librados de morir en el mar, porque Dios los había guardado, bendito sea Dios. Y esta situación de que Pablo fue guardado, ¿verdad? Fue resguardado por las autoridades, tenía un propósito. En el capítulo 23, versículo 11, en el capítulo 23, versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, Dios le tenía un trabajo para Pablo. Tenía que ir a Roma a predicar. Y por esa razón, Pablo iba a ser guardado. Pablo no sabía que él tenía que ir a Roma, ¿verdad? Pero él se guardó por seguridad, se guardó bajo la autoridad de los romanos. Y él recibió esa protección. Dios tenía un propósito en la vida de Pablo. Y Dios, usando de la autoridad de los romanos, fue guardando a Pablo para cumplir ese propósito, lo que Dios había determinado para Pablo. Dios le había dado una encomienda a Pablo. Pablo era apóstol a los gentiles. Y no solo a los gentiles que habitaban en Jerusalén, o en Judea, o en los lugares cercanos ahí, sino fue un apóstol internacional. Pablo anduvo por todos lados predicando el Evangelio, porque Dios le había dado esa encomienda, pero Dios lo había guardado. Pablo se resguardó bajo la autoridad de los romanos, que puedo decir que los romanos eran peor que los judíos. Los romanos eran implacables, eran terribles. Cuando ellos castigaban terrible. Y eso fue lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, lo castigaron terriblemente, ¿verdad? Pero en este caso, Pablo fue guardado por los soldados romanos, por el gobierno romano.
fue guardado, porque Él se resguardó bajo la autoridad. Yo te digo ahora, hermano, resguárdate bajo la autoridad y tú serás protegido por Dios. Resguárdate bajo la autoridad y Dios te protegerá. Cuando nosotros no nos resguardamos, hermano, Dios no nos respalda. Dios no va a hacer las cosas. Cuando tú obedezcas Romanos 13:1, ¿qué es lo que dice? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando tú obedezcas esta palabra, Romanos 13:1, si tú obedeces este mandato de Dios, sometiéndote a las autoridades, Dios va a bendecir, te va a bendecir y te va a guardar. Y óyeme esto, aun si las autoridades se equivocaran, aun si las autoridades están equivocadas y tú te resguardas en lo que ellos están diciendo, porque tú estás obedeciendo lo que Dios te mandó, Dios a ti te va a bendecir. Y la palabra de Dios dice, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. ¿Sabes por qué? Porque tú eres obediente a Dios. No es porque tú estés obedeciendo a las autoridades, sino porque tú estás siendo obediente a Dios. Ahora te digo, en esto tú estás ejerciendo fe. Estás ejerciendo tu fe. No la estás negando. Confía en Dios. Dios tiene promesas para su pueblo. Dios ha prometido guardarnos. Dios ha prometido estar con nosotros, bendecirnos, cuidar de nosotros. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. No solo bajo la autoridad de este gobierno, hermanos, de las autoridades de esta nación o de este estado o de esta ciudad donde tú vives, sino estamos bajo la autoridad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar. No tengamos temor de lo que viene, hermanos. Dios es el que tiene la última palabra. Eso te lo puedo decir y estoy seguro, hermano. Dios tiene la última palabra. No tengamos temor de ninguna cosa, pero sí guardémonos en la palabra de nuestro Dios, el consejo de nuestro Dios. Y en eso nosotros estaremos seguros, hermanos. Bendito sea Dios. Ejerce tu fe, créele a Dios y resguárdate en Él. Dios te bendiga, hermano. Alabado sea Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra. Creemos, Señor, que esto traerá claridad, Señor, al pensamiento de tu pueblo, bendito Dios, y también traerá seguridad. Creemos, Dios, que por tu gracia, Señor, por tu misericordia, Dios, estamos pasando por todo esto, Señor, pero creemos una protección especial de parte tuya, Señor, sobre tu pueblo, especialmente sobre de tu pueblo, Señor. Sabemos, Dios, que tú amas, bendito Dios, al pecador. Sabemos, Señor, que amas a todos aquellos que aún no han venido a ti, Señor. Y yo creo, Señor, que estos tiempos, Señor, no son de buscar culpables, como algunos, Señor, aún te han culpado a ti de toda esta situación que está pasando, Señor, porque tú lo permites. Pero yo creo, Señor, que en realidad el propósito es para que la gente, Señor, se vuelva a ti. Que la gente se dé cuenta, Señor, de que te necesita. Que se den cuenta, Señor, cuán frágiles somos, Señor, y que con un virus, Señor, que es microscópico, bendito Dios, que no es percibible, Señor, a la vista, Padre, cómo Dios ha causado tanto daño al hombre, bendito Dios. Cuando el hombre se ha creído fuerte y poderoso, Señor, Padre, este diminuto germen o virus, bendito Dios, ha venido a causar un gran problema a la humanidad.
Y en ello, Dios, nos damos cuenta cuán frágiles somos, bendito Dios. Estamos descubiertos, bendito Dios. Si no fuera por ti, bendito Dios, entonces, Señor, ¿dónde estaríamos? Queremos pedirte, Dios, que tú seas guardando a tu pueblo, que tú seas bendiciéndolos. Señor, permite, Dios, que con paz, con reposo, Señor, puedan pasar toda esta temporada, Dios, que tenemos que estar, Dios, encerrados, tenemos que estar en esta cuarentena, Padre Santo, y permite, Señor, que aún en todo esto, Señor, podamos aprender, podamos tener enseñanza y podamos aprender, Dios, de lo que está pasando. Gracias, Padre bendito. Yo entrego, Señor, el servicio en tus manos y creo, Señor, que tú bendices a tu pueblo. Que cada uno reciba, Señor, conforme tu propósito y que tu palabra, Señor, no sea detenida, Señor, sino que tu palabra, Señor, fluya, bendito Dios, y llegue hasta donde tenga que llegar, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Cristo.